El 28 de abril de 1803 nace Bernardo Prudencio Berro, en una casa ubicada en la actual Ciudad Vieja. Con 22 años inicia su vida política al incorporarse a las fuerzas patrióticas que sitiaban Montevideo. Después de 1828 se hizo cargo del establecimiento de su familia en Florida, donde se familiarizó con la realidad del campo y tuvo oportunidad de desarrollar su beta literaria, escribiendo múltiples ensayos políticos y composiciones poéticas, como Epístola de Horacio y sus famosas décimas. Opositor al gobierno de Rivera, publica en el periódico La Diablada diversos artículos, y para el año 1833 se presenta en las elecciones como representante por el departamento de Maldonado. Sin embargo, se ve agobiado por irregularidades con las listas y renuncia a su candidatura. Estimado padre, en lo de Jackson vi la lista de diputados elegidos por los departamentos. No sé qué creer de ella. Yo que he visto el escándalo que se ha generado en las elecciones de estos departamentos, estoy decidido firmemente a no aceptar la diputación. Sé que el pueblo no me ha elegido, y yo no debo usurpar inútilmente un poder y una representación que no se me ha dado. De la personalidad de Berro, en realidad, los uruguayos conocen bastante poco, porque en los libros de historia rara vez pasamos de decir que era probo, una vieja palabra ya casi en desuso, que alude a probidad moral, porque fue un personaje muy intachable, muy respetable, y que cuando fallece, las menciones son el anciano expresidente. En realidad tenía 65 años, que es la edad que yo tengo ahora, así que me cuesta pensarlo como un anciano. Pero, ¿qué significaba? Había vivido intensamente muchos años de actuación pública y había sido un hombre de grandes principios y del intento de aplicación de grandes principios. Más de allí no pasamos. En 1836 se casó con Práxedes Rosa Bustamante del Puerto. Ese mismo año es nombrado teniente de caballería del departamento de San José para operar contra la primera revolución de Rivera. Participa de la batalla de Carpintería y es nombrado capitán de la Guardia Nacional de San José por Manuel Oribe. Berro, en esa guerra, la guerra grande, que realmente se merecía el nombre, por esa sumatoria de conflicto nacional, conflicto regional, conflicto internacional finalmente, fue ministro del gobierno del Cerrito, fue ministro de Oribe. O sea que hace una entrada por todo lo alto con su juventud en el mundo político. Era una figura, si vos querés, digamos, de mayor porte intelectual del gobierno del Cerrito, que entre otras cosas, por ejemplo, no es la única, pero promovió la creación de la universidad, abolió la esclavitud, en un contexto de guerra y donde no todo eso pudo ser duradero, ¿no? Pero tuvo una influencia bien interesante como representante político civil del gobierno del Cerrito. Años después de la guerra alcanza la presidencia. Su gobierno fue responsable de una gran mejora económica del país, impulsando el comercio y la revolución del lanar. Entre una de sus obras más significativas como presidente se encuentra el decreto de secularización de los cementerios, a pesar de su crianza católica. Con este decreto desvincula las necrópolis de la iglesia permanentemente. Es el primer presidente que logra como encaminar un proyecto de nación para ese Estado que se había creado, ¿no? Entonces, eso me parece que ya es un hito en sí mismo. Lo otro, con Berro empezó, entre comillas, la modernización, ¿no? Es decir, porque lo que fue la transformación muy, muy conocida por todo el mundo del ovino, ¿no? La revolución del lanar empezó en la década del 60. No fue mérito de Berro, pero se creó un contexto muy favorable para la economía. Con el
apoyo del gobierno argentino y el Imperio del Brasil, Venancio Flores inició una revolución en contra del gobierno de Berro en 1863. Esto, sumado a la presión del Brasil, Inglaterra y Francia, generó que la administración de Berro no lograse cumplir varios de sus objetivos. El enfrentamiento entre Berro y Flores llega a su momento cúlmine el 19 de febrero de 1868, cuando en una circunstancia inédita para la historia uruguaya ocurre un doble magnicidio. Quien acaba de dar la vuelta a la esquina es Berro, que ya iba caminando por la calle Reconquista. Le dieron la voz de preso, se entregó. Volvieron con él por la calle de las Cámaras. Allí se dio un viva por la gente a la situación. Varios muera y un viva Flores. Tío B se tocó el sombrero y entró sereno al cabildo. Allí en la puerta fue atropellado. La muerte de Flores a manos de un desconocido provoca un levantamiento en armas contra Berro, a quien se lo culpaba de dicha muerte, y esto termina en su violento asesinato. Lógicamente, Berro se sintió expulsado de su gobierno legítimo, al cual había accedido por las armas. Así que se inicia una revuelta en contra del gobierno de Flores, la inicia Berro. No tiene suerte en ese intento y cuando se ve repelido en el ataque, sale hacia la zona de la costa en donde él sentía que tenía apoyos y se supone que iba a haber un barco esperándolo si le iba mal. El barco no llegó, así que comenzó el anciano, dicen las crónicas, de 65 años, a deambular por la ciudad. Golpea la casa de un pariente, Pedro Berro, que no le abre la puerta. Con lo cual Berro queda en una indefección absoluta y lo hacen prisionero en la calle. Lo llevan al cabildo y cuando llega al cabildo se entera que han matado a Venancio Flores. El jefe de policía manda un telegrama, ya había, ¿no? Diciendo, asesinaron a Flores, véngase, y se interpreta o escribe, vénguese. Entonces comienza una redada en Montevideo de blancos, ¿no? O sea, la policía y las milicias coloradas capturando, mueren casi 300 blancos, una masacre, ¿no? Entre ellos, a Berro, que lo tenían preso, lo maltratan, lo torturan y pasean su cuerpo por la ciudad, ¿no? Es un contexto terrible. Tuvo un ideal por encima de la mera apetencia de poder, que parece ser lo que marca el periodo caudillista. Yo soy el que quiero tener las riendas del Estado. Él tenía un objetivo que estaba por encima de eso, ¿no? Y creo que eso es lo más digno para recordar. Hay una expresión de José Rila que a mí me gusta mucho. Berro está como del otro lado de la luna, dice él, ¿no? Así, siempre lo asociamos con aquel Uruguay de las lanzas, de los cuchillos, de las muertes, y era un intelectual de fuste. Bueno, Lincoln Maestegui dice que hasta Valle y Ordóñez, ¿no? No hubo un presidente de la estatura intelectual de la de Berro, ¿no? Entonces yo creo que incluso hasta su muerte, ¿no? Luchando por una causa, equivocado o no, uno no tiene que juzgarlo, pero da la dimensión de un político especial. ¿Qué haces, Doricio, entre el confuso ruido de la corte falaz y su impureza que no cumples tu voto prometido? Ahora en que flores mil naturaleza, su risueño verdor es malta ufana, con que cubre los campos de belleza. Ahora que en abril hermoso se engalana con los despojos del estío ardiente, vistiéndose de pompa cotidiana. Tú, respirando el aura pestilente que infecta la ciudad de su veneno, mortífero aún lo sorbes imprudente. ¿Qué pudo a tu promesa poner freno para venir a disfrutar conmigo del campo ahora como nunca ameno? Tanto en ti puede el hábito enemigo de vivir en prisiones que te cuesta volar hasta el recreo a ser testigo. ¿O será que entregado a la funesta vanidad cortesana, juzgas baja la grata vida, campesina honesta?